Claudia, buenos días, ¿cómo Hola, estás? buenos días, Quique, ¿cómo Juan, estás? muy bien. Buenos ¿Y días. ustedes? Bien, muchas gracias. Pues aquí muy contenta de ir a un estado muy lindo. ¿Sí? Gracias a esta fiesta que realmente yo no estaba enterada de nada y tengo que decir que ¿No sí te me llegó la averiguó- invitación? No me llegó la Claro. invitación. Es abierta a Quique. todo el mundo. Claro. Pero he llegado a Londres, Enrique. ¿A dónde más ha llegado? A muchísimos Medios lados. de todo el mundo. Sí, así es. Increíble, ¿eh? ¿Verdad? que Vamos a es- contar es con un mucha fenómeno? afluencia de personas ese día. Ya próximamente 26 de diciembre me parece Sí. que es ya. En una la fiesta población de del cuántos rugby. habitantes? 146, me parece. 146, 33 viviendas. ¿Cómo es ¿tú que van a puedes creer? albergar tanta gente, verdad? No, pues esto va a ser realmente un Pues le circo. estoy dando alternativas Cuéntanos, aquí, a ver, porque ¿qué vamos fíjate a que hacer? no está tan cerca de la ciudad de San Luis Potosí, pero Es la sí joya, ¿verdad? Es la joya, es este pueblito, Una pues, población. realmente muy pequeño. Y bueno, hay la Villa de Guadalupe sí es un poco más grande, pero tampoco hay hoteles. Entonces, en realidad, lo más cercano, así más, digamos, turístico incluso, es Matehuala y Real de 14. Ah, Real de Entonces, 14, ya estamos hablando de un oye, destino turístico. Claro. Y está Sí. muy cerca, 70 kilómetros. O sea, claro, en realidad está muy pegadito. cerquita. ¿Tú estás en el desierto, el pueblo, la población de La Joya? Fíjate que no es desierto propiamente, de hecho dicen que es el desierto de Real de 14, pero en realidad no es desierto, Ya. pero sí es una, digamos, es un área muy árida y montañosa. Estamos hablando que La Joya está a 1,700, me parece, metros sobre el nivel del mar, y Real de 14 está a 2,700, o sea, es Todavía más más. alto que la Ciudad de México. Mucho más frío también. Frío también, delicioso. La verdad es que yo creo que, fíjate, lo estaba viendo ahora que averigüé, el padre donde se va a celebrar la misa de los 15 años, invitó a todo mundo, como bien lo hiciste tú, a aprovechar esta ocasión para, aunque sea poner en el mapa este lugar, ¿no? Y volverlo. Conocer las y cosas del estado de San Luis Exacto. Potosí, que son muchas, Enrique. es Hay un que estado promocionar, riquísimo. claro, exactamente. Tiene selva, tiene desierto, tiene montaña. Hace mucho frío ahora, como bien dices tú, Sí. Claudia. Sí. Cuéntanos. Pues mira, ¿A dónde vamos a San Luis yo- Potosí? yo Porque no digo vamos que- a caber en la fiesta de No, Rubia. bueno, eso está claro. Yo, la verdad, estoy muy escéptica con el tema de la fiesta, pobrecitos, porque sí creo que les va a llegar una marabunta. Pero bueno, por lo menos los que vayan y no vayan a ir a la fiesta, pues aprovechen y Y conozcan. nos vamos a Matehuala, mejor. Matehuala también. Sí. Matehuala no es tan turístico como Real de 14. Bueno, Real de 14, para hacerles el cuento breve, Sí. Por favor. Quique, es un pueblo fantasma. Bueno, llegó a ser un pueblo fantasma. Es como esos muchos pueblitos mineros que de pronto, pues acaban las minas y se acaba el pueblo. Y después de cierto tiempo, este es un pueblo que realmente tuvo su auge Sí. en el siglo, bueno, en el 1800 a 1900. 1901 se hizo el túnel para pasar, que es un túnel de 2 kilómetros. Este es Matehuala. Muy Este es cerca de Matehuala está. Sí, muy cerca. Es Estamos una hablando- población grande, Matehuala, es una ciudad. es la cabecera del municipio, es una Ya. población muchísimo más grande, Sí. pero realmente... Oye, está bonito. Es bonito, es Matehuala, bonito, es Tienes bonito, la ese verdad. parque y es un destino pues poco turístico. Hermoso, que bueno, pues nos permite conocer un poco más de este estado, ¿no? Así es. Exacto. Vemos ahí que tiene unas... Mira, yo creo que puede hacer lo que se hacía antes ahí, Juan. A ver. Dar vueltas al kiosco, ¿no? Buscando a la novia y para el otro lado, las Exacto. novias buscando a los novios. Qué bonito. Estas tradiciones son las que nos gustan. Así es, cualquier sábado o domingo, ¿no? ¿A poco no, Clau? Totalmente. Bueno, las alamedas eran para eso, ¿no? Digo, la claro. verdad, ahí te conocías, Y ahí los hacías kioscos, los zócalos. un chorro de cosas. Pero bueno... Ahora sí pasemos a Real de 14. Me dice que ya no es un lugar fantasma. No, bueno, es un lugar fantasma, pero ya a raíz de esta planta que Sí. usaban, hay una etnia huichol, hay una reserva, antes que nada, que no es desértico, pero sí es una reserva, ya lo tenemos ahí en pantalla. Sí. Wow. Fíjate que hay muchísimo que ver, porque... ¿Has ido, Enrique? No, nunca, fíjate. Vamos a Real de Nunca, 14. y estando tan cerca de la Ciudad de México. Pues no está, sí no está tan cerquita, Quique. ¿eh? Menos O de sea, un no, día. pero menos de por un lo día, menos sí, menos de un día. Puedes viajar, te quedas un fin de semana y regresas. Hay que quedarse. Y es un lugar muy tranquilo, realmente. Se Pues, ve. poblado de los fantasmas. Ahora sí que no hay mucha gente viviendo ahí. Ni un pájaro, mira. Ha tenido como un auge de nuevo porque, pues, por esta tradición del peyote. El Sí. peyote es una planta que realmente abre aparentemente la conciencia y te muestra el camino nuevamente. Parte de usos y costumbres huicholas. Exactamente. Muy bien, ceremoniales, ¿no? Es totalmente De hecho, ceremonial sí.
Y bueno, pues obviamente en los años 70 pues hubo como un auge de volver a conocer esta tradición huichol que pues sigue ahí. Está en los libros de Castaneda, Por supuesto. como parte de las tradiciones. Como Oye, parte y de en esta Real de tradición. 14, pues aparte de pasear por un pueblo fantasma, ¿hay hoteles? ¿Hay Claro, restaurantes? hay varios hoteles. Al principio no había nada más que te quedabas básicamente en las casas de las gentes que vivían ahí. Sí. Pero ya hay hoteles, restaurantes, hay de todo. Hay incluso barbacoa deliciosa para los que les delicia. gusta. Y asado de boda, que todavía no acabo de entender qué es. es el Pero el asado asado de de boda? boda yo supongo que es pues la res entera y se está asando ahora sí que casi a la manera argentina, ¿no? Ya. Un poco desértica, un A la poco así usanza vaquera. salvaje, a la usanza vaquera, porque aquí pues hay mucho, pues había mucho vaquero en realidad. Bueno, las minas eran lo más importante. Fíjate que ¿Se fue... pueden visitar ahora? Las minas no, pero hay lo que es la Asociación de Mineros, que digamos ya está obviamente, es un museo, es un centro de cultura hoy en día, pero es donde estaba, ahí se acuñaban monedas importantísimas de México y fue la segunda mina de plata más importante del mundo, Guau, Real de ¿del 14. mundo? Del mundo, o sea, estamos Imagínate, hablando guau. que sí es una cosa impresionante, pero lo más lindo que hacer en el pueblo realmente es caminar. Es caminar el pueblo sin ir descubriendo todas estas casonas antiguas, muchísimas, fíjate, hay un palenque muy bonito y hay una plaza de toros muy bonitas, todas en esta piedra como Llena de pátina, rosa, ¿no? y llena de pátina, y un poco este pueblo y los cielos azules también, y muchas caminatas alrededor, porque fíjate que hay este cerro, el cerro donde dicen, la tradición huichol dice que ahí nació el fuego. Ahí nació el abuelo fuego, que le dicen ellos. Qué bonito. Entonces, otro nombre que se le llama a Real de 14 es el nido de águilas, porque si podemos verlo en general, es como, hazte cuenta, está como encumbrado, como si fuera un nido encima de la montaña. Ya. Y te digo, este túnel de 2 kilómetros... del águila. El nido del águila, así se le llama a Real de 14. Y hay este túnel de Ogarrio que se construyó en 1901, Quique. Imagínate, 2 kilómetros, y después de eso ya hazte cuenta que se cerraron las minas. Así que realmente fue como lo último del esplendor. Incluso fue Porfirio Díaz a inaugurarlo y fue como lo último del esplendor del pueblo después de la decadencia posminera, ¿no? Que les ha Muy bien. pasado ¿Son a parecidos muchos. a los que existen en Guanajuato? Así es, tipo de así túneles? es. Ogarrio, mira. Ahí Ya. está, es un túnel pues muy lindo, pues imagínate Ya. desde el Porfiriato. Y hay está- que llegar a la ciudad de San Luis Potosí para de ahí ir a Real de 14, que San Luis Potosí es otro destino increíble. Claro. Enrique, Que alguna ciudad vez ya lo capital, platicamos, que alguna hemos vez ya lo platicado aquí, platicamos. lugar de chocolates. Ah, sí, y Y de de dulces, enchiladas. que decías, De Quique, enchiladas, sí. los dulces Unos estos. dulces también que son como, híjole, como chiclosos. No me acuerdo ahora el nombre, pero son típicos de... Y las grajeas también. Ah, Y qué creo rico. que hay delicioso. una lucería de potosina Sí. aquí en el centro de la Ciudad de México que trae estos dulces. Estos dulces. No, ahorita no recuerdo el nombre, pero, Sí. pero la verdad Los es vamos que a sí. conseguir. Vámonos Vamos a San a Luis conseguir. Los Potosí. vamos a compartir, claro. Hay que aprovechar Así los es. atractivos turísticos, ¿no? Así Claro. es. Sí. así Gracias, es. Claudia. Muchas gracias a ustedes, Quique. Oye, y pues Juan. vete alistando, ¿eh? Pues hay que llevar el vestido Queda de poquito tiempo. de 15, el 26, ¿verdad? 26, El ya 26. agenda, el paso por ti y de ahí Y de nos verdad, Órale. van a ir. camino. Oye, y nos ponemos los dos de de hospedar. Eso es lo de menos, Claudia me lleva por Sí. allá, vámonos. Pues después nos vamos a Real de 14. Gracias, Claudia. Oye,